Hola cubileros, ¿cómo estáis? Quizás muchos de vosotros no sepáis que lo que hoy es el actual país de Australia comenzó siendo una colonia penal. Sí, lo sé, por increíble que parezca, así fue. Y es que a finales del siglo XVIII, los británicos, como no, comenzaron a deportar a sus delincuentes convictos a una remota costa situada en el otro extremo del mundo, en la que aparentemente no había absolutamente nada de valor para ellos. Algo que lógicamente lanza al aire varias cuestiones. ¿Cómo lo llevaron a cabo? ¿Qué resultado dio el atrevido experimento? ¿Cómo fue el encuentro con los aborígenes australianos? Y sobre todo, ¿qué consecuencias trajo para ellos? Pues bien, con motivo de la publicación de la nueva novela histórica del escritor José Vicente Alfaro, que se desarrolla precisamente durante este singular episodio de la historia, dedicaré este vídeo a dar respuesta a todas esas preguntas. Y quedaos hasta el final porque ahí os contaré cómo participar en un jugoso sorteo que os traigo en el que podréis ganar, ojito, un pedazo de cheque regalo de Amazon por valor de 250 euros, que se dice pronto. Bien, para comenzar el vídeo arrancaremos con lo más básico, es decir, explicar el momento en el que Australia fue descubierta para los europeos, el cual no está exento de cierto debate entre los historiadores, ya que a día de hoy siguen existiendo varias teorías al respecto, unas con más fundamento que otras, todo se ha dicho. En este sentido debéis saber que hasta el siglo XVI Australia permaneció totalmente oculta a los ojos de los habitantes del viejo continente. Si bien, a finales de ese siglo, se cree que algunas expediciones holandesas y también españolas, como la capitaneada por Juan Fernández, llegaron a poner pie en la isla de Australia. Pero no fue hasta el siglo XVII que los mencionados holandeses dejaron constancia por primera vez, y esto es muy importante cuando hablamos de historia, del fehaciente avistamiento de sus costas. Eso sí, sin llegar a poner pie que se sepa en ella. De hecho, no fue hasta mediados finales del siglo XVIII que tuvo lugar su colonización de la mano, ahora sí, de los británicos. Pues fue el famoso capitán James Cook, a bordo del HMS Endeavour, el que pisó por primera vez tierra australiana y la reclamó, como era normal por aquel entonces, como nuevo territorio de la corona británica el 29 de abril de 1770 con el nombre de Nueva Gales del Sur. Una fecha que sin duda es histórica, ya que, cambió el devenir para siempre del continente y también afectó profundamente a las vidas de sus habitantes originales, es decir, los nativos de aquellas tierras, más conocidos como aborígenes australianos. Pero antes de meter las manos en harina con ese asunto, es preciso responder a una cuestión previa, y esa es ¿por qué ese preciso lugar fue elegido por las autoridades británicas para convertirse nada más y nada menos que en una colonia penal, donde enviar de esta forma a cumplir su pena a toda suerte de convictos y delincuentes? El caso es que apenas unos años después de haber reclamado el territorio australiano para sí, Gran Bretaña sufrió uno de los mayores reveses de su historia, la pérdida de sus 13 colonias americanas tras la derrota en la Guerra de Independencia. Una grave pérdida territorial que condicionaría a nivel global el futuro de la política, la economía y la sociedad de la poderosa nación inglesa. Y es que, al mismo tiempo, Gran Bretaña padecía un grave problema de superpoblación debido a los avances y las mejoras derivadas de la revolución agrícola previa a la revolución industrial, que permitió alimentar de mejor forma a un número mayor de personas. No obstante, la propia revolución industrial generó una gran desigualdad social, que a su vez derivó en un aumento vertiginoso de la delincuencia, especialmente en las grandes ciudades como por ejemplo Londres, Manchester o Liverpool. Y es que hasta ese momento hay que decir que Gran Bretaña acostumbraba a aliviar su creciente presión demográfica pues enviando a este excedente de población a los territorios de ultramar, a donde unos se iban para buscar un futuro mejor y otros para cumplir allí forzosamente sus condenas. Por tanto, como os podréis imaginar, perder gran parte de sus territorios en América del Norte fue un palo muy gordo para las instituciones británicas, cuyas cárceles comenzaron a llenarse a un ritmo totalmente insostenible.
Al principio habilitaron viejas embarcaciones amarradas a los puertos, dando lugar al nacimiento de los llamados buques prisión. Sin embargo, esta solución pronto se mostró insuficiente, lo que obligó al gobierno a buscar un nuevo destino al que deportar a sus condenados. ¿Pero cuál? Pues fue entonces cuando a alguien se le encendió la bombilla y se sugirió el nombre de Australia, que llevaba más de una década olvidada ahí desde que el capitán Cook había plantado su bandera. Nueva Gales del Sur, por tanto, podía constituir perfectamente la salida ideal a aquel tremendo problemón demográfico. Así pues, el 13 de mayo de 1787 partió hacia Australia un convoy formado por 11 barcos, conocido como First Fleet o Primera Flota, con el objetivo de fundar allí una nueva colonia penal que pusiera solución a su grave problema doméstico. En ella viajaban alrededor de 1.500 personas, la mitad de los cuales eran los convictos de los que había que deshacerse, los cuales, ojo, que esto es muy llamativo, no solo eran hombres, sino también mujeres y niños, sí, niños, por increíble que parezca hoy en día. Del mismo modo, cabe destacar también que los deportados solían ser simples delincuentes condenados por delitos menores, principalmente por mangar, por hurto, o por provocar, altercados públicos, como por ejemplo una pelea. Vamos, no os penséis que seguro que alguno lo había hecho, que los que allí fueron enviados eran todos unos asesinos y gente muy chunga. No, para nada. A ese tipo de criminales los ahorcaban directamente en Inglaterra. Tanto la travesía de la Primera Flota como todas las posteriores que se sucedieron a lo largo de las décadas siguientes solía durar, es que es brutal, unos 6 meses aproximadamente para cubrir una ruta de 15.000 millas de distancia. Por desgracia, las condiciones en las que se realizaban estas travesías resultaban lamentables y de hecho los presos iban encadenados y se pasaban hacinados la mayor parte del tiempo en la bodega. Como os estaréis imaginando, la falta de higiene desencadenaba la propagación de todo tipo de enfermedades infecciosas y muchos de ellos morían antes de llegar a su destino. La Primera Flota arribó a Australia entre el 18 y el 20 de enero de 1788 y poco tiempo después, el 26 del mismo mes, el capitán Arthur Phillip, bajo cuyo mando se hallaba la misión, fundaría la colonia penal de Nueva Gales del Sur en la bahía de Sídney. De ahí, como ya os podéis imaginar, pues surgiría poco tiempo después la ciudad que actualmente es la más importante y conocida del país. Ok, en contra de lo esperado, las tierras situadas en torno a la bahía resultaron ser áridas y estériles. Los cultivos no prosperaban y se malograban una y otra vez. Y en tales circunstancias, pues muy pronto se hizo evidente que la colonia no podría autoabastecerse. Y es que para sobrevivir, Arthur Phillip ordenó racionar las provisiones y exigió grandes sacrificios tanto a militares como a presidiarios. Y por fortuna, cuando ya casi habían perdido toda esperanza de sobrevivir y la mayoría pensaba que Inglaterra se había olvidado de ellos, la Segunda Flota arribó a Sídney cargada de provisiones tras más de 2 años de larga espera. Tras estabilizarse la situación, la colonia comenzó a recibir cargamentos de deportados de forma regular, como si se tratase de una mercancía, y estos trabajaban para el gobierno colonial en la construcción de edificios, de carreteras o en el cultivo de las tierras. Y cuando comenzaron a llegar emigrantes libres, los deportados fueron también asignados a dichos colonos privados para los que tenían que trabajar. Sí, como si fuesen sirvientes, al puro estilo feudal. Eso sí, cuando los condenados cumplían su pena y recuperaban de esta forma su libertad, el gobierno colonial solía concederles varios acres de tierra para cultivar con el fin de anclarles permanentemente a Australia y transformarles en agricultores que contribuyesen al propio sustento de la colonia. Y es que al fin y al cabo, después de haberse deshecho de ellos, Inglaterra pues no los quería de vuelta. De cajón. Y es en este punto cuando tenemos que recuperar la última gran cuestión que habíamos planteado al principio, es decir, cómo fue el encuentro y cómo afectó la llegada de los europeos a los propios aborígenes australianos. A ver, ya os hago yo un spoiler muy grande. El encuentro fue chungo,
muy chungo. Y aquí hago un stop para comentaros que voy a centrarme en su historia tras la llegada de los europeos. Así que si os gustaría que hablase en un vídeo acerca de ellos de forma monográfica, porque son una cultura muy interesante, dejádmelo escrito en los comentarios aquí abajo. Eso sí, si estáis ahí con el culo hecho pesicola y tenéis muchas ganas de conocerla ya, pues la novela histórica de José Vicente Alfaro profundiza mucho en su cultura, en sus creencias y costumbres, que refleja con todo lujo de detalle en la narración, como por ejemplo todo lo concerniente a su mitología, comprendida en lo que ellos llamaban el tiempo del sueño, que es un tema que es verdaderamente fascinante. Bien, hecho este inciso, como ha sucedido casi siempre en todos los procesos de conquista desde los albores de la humanidad, los nativos de los lugares afectados se vieron gravemente perjudicados a la llegada de sus conquistadores o invasores, pues es importante recalcar que depende mucho el prisma desde el que se observen dichos procesos. Y como os imaginaréis, los aborígenes pues no fueron una excepción. Por eso, cuando los europeos llegaron a sus tierras, los aborígenes, que las habían habitado, ojo, desde hace 40.000 años por lo menos, y observaron que pretendían arrebatárselas, su reacción fue la lógica en estos casos: hostil. De esta forma, ante la expansión territorial de los colonos británicos que buscaban nuevas zonas donde establecer sus nuevos asentamientos y también sus nuevas explotaciones, pues muchos de los pueblos aborígenes se resistieron a dicho avance de forma violenta. Sin embargo, la abismal diferencia tecnológica entre estos y los británicos decantó la balanza rápidamente en favor de los segundos, pues evidentemente, mientras unos iban armados con boomerangs y lanzas hechas de madera, otros hacían uso de armas de fuego y acero. Además de la pérdida de sus tierras ancestrales, los aborígenes tuvieron que sufrir también los estragos de un enemigo mucho más mortífero: las enfermedades contagiosas, especialmente dos, la varicela y, como no, la viruela, para las que su sistema inmune no estaba preparado ni de lejos. De hecho, tan virulenta y letal fue la introducción de estas enfermedades que algunos historiadores como Randy Grant o Candice Claver estiman que de los más de 300.000 aborígenes que vivían en Australia a la llegada de la primera flota en 1788, a la entrada en el siglo XX, es decir, en 1900, apenas sobrevivían unos 70.000. En otras palabras, que se entiende mucho mejor, más de un 75% de la población nativa original murió mayoritariamente por esta causa. Y es que para agravar todo esto, las políticas raciales impuestas por las autoridades británicas no ayudaron mucho a esta gente, ya que a pesar de haber introducido varias leyes destinadas a su protección, lo cierto es que esas mismas instituciones fueron bastante laxas e indulgentes cuando se producían ataques violentos contra ellos. Siendo un caso muy paradigmático de esto, la conocida como masacre de Myall Creek, que tuvo lugar en 1838 y en la que 30 aborígenes que trabajaban en los campos de trigo fueron brutalmente asesinados y quemados a manos de un grupo de 12 colonos liderados por un tal John Fleming, y de los cuales, a pesar de la extrema gravedad de sus acciones, solo serían condenados la mitad de ellos. Y con esto llegaríamos al final. Tengo que deciros que si todo este tema de la colonización de Australia os llama mucho la atención, que yo creo que sí, y queréis saber más, tal y como os dije al principio, os recomiendo encarecidamente que os hagáis con la novela histórica que José Vicente Alfaro acaba de publicar, titulada El primer latido de Australia, que se centra en todo lo que hemos visto hoy aquí en el Cubil, la primera etapa de la colonización de aquel lejano lugar, y que cuenta la historia tanto desde el punto de vista de los colonos como de los aborígenes, que es algo realmente innovador. De hecho, es una novela épica con personajes inolvidables y una trama elaborada que te enganchará desde sus primeras páginas y con la que estoy segurísimo al mismo tiempo aprenderéis muchísimas cosas más acerca de este alucinante e inigualable episodio histórico. Mira, para que os hagáis una idea, a mí personalmente me ha recordado mucho en su estilo y concepción a Los Pilares de la Tierra, la popular novela de Ken Follett. Además, como oferta promocional de lanzamiento, la podéis descargar ahora mismo en formato ebook por tan solo 2,99, lo que viene a ser el coste de una cerveza o un par de cafés. Y si lo hacéis, y he aquí lo chachi de todo este asunto, podréis participar directamente en el sorteo del cheque regalo de Amazon por valor de 250 € para que
compréis lo que os apetezca. A ver, 250 euros dan para mucho, ¿eh? Es un win-win de manual. O sea, leéis, os culturizáis un poco más y encima podéis ganar pastuqui para compraros un montón de fricadas. En el comentario fijado que os he dejado ahí abajo y en el cajón de la descripción os dejo el enlace al link de la novela, así como las instrucciones muy detalladas para participar, las cuales son muy, pero que muy sencillitas. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en darle a like, compartirlo en vuestras redes sociales y, como no, para los que estén así un poco despistadillos, suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al día de todo el contenido nuevo que voy subiendo al canal. De hecho, esto es muy importante porque si no, YouTube se olvida de vosotros. Muchas gracias por haber estado al otro lado una semana más. Nos vemos muy pronto con más historia aquí en El Cubil. Un saludo a todos. Aquí Peter. Chao.